Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Este lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, ya confirmó lo que decía ayer aquí en Estado Nacional. Confirmó la nueva cárcel de alta y máxima seguridad anunciada por el presidente Gabriel Boric, que se construirá en la comuna de Santiago. Desde el gobierno confirmaron además que ya se firmó el oficio dirigido al Ministerio de Vivienda que tiene por objeto hacer efectiva la atribución con el propósito de ampliar el establecimiento penitenciario. En este sentido, el ministro Cordero detalló que se firmó dicha atribución con el propósito textual, con el propósito de ampliar, más que construir una nueva cárcel, ampliar el penal Santiago 1 hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería en la esquina con Club Hípico. Esto es en el eje Pedro Montt con Club Hípico y adquirido el año que fue el año 2011 con ese fin. En la mañana, la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler, insistió en su negativa. Luego, en el resto del día, volvió a hacerlo. Ante la negativa ante esta construcción, en ese momento era la eventual construcción, pero dice que es un problema de seguridad muy importante para la capital. Bajo este contexto, el ministro Cordero aseguró que conversó con la alcaldesa de Santiago hoy, tras finalizar la reunión que mantuvo con parlamentarios en la mañana. Bueno, sumado a ello, aseguró que se reunirá con la jefa comunal. Hay aquí un conjunto de temas que están pendientes, y dice el ministro, y yo creo que son importantes de tener en consideración, sostuvo. Hay que también ser comprensivo y empático con cualquier alcalde de Chile, de 346 comunas, y sobre todo un año de campaña, que nadie a buenas ya primeras va a decir bienvenida a una cárcel. Bienvenida a que todos quieren cárceles o más cárceles, casi todos, pero en otra parte, y eso pasa con los puntos limpios, con el tratamiento de la basura, con terminales de buses que puedan atraer mucha gente y eventualmente algún conflicto. Esto es así. Por lo tanto, no es de extrañar la reacción de la alcaldesa Gracie Hasler. Y la mejor prueba, ¿sabe cuál es? Es que Mario Desbordes, que es su opositor, en esto está de acuerdo. No sé en cuántos puntos pueden estar de acuerdo. En este están de acuerdo, que no creen que sea bueno una cárcel nueva para Santiago. Pero una cosa es el bien local, es la explicación que dan todos los expertos, y otra cosa es el bien general. Y aparentemente estas excepciones a las cuales el gobierno pide facultades, o más bien establece facultades especiales, esta excepción justamente se deriva del principio del bien común de la sociedad y la necesidad de tener nuevos recintos o mejores recintos penitenciarios. Vamos a la mesa de conversación. Y conversamos con el senador de Demócratas y vicepresidente del Senado, Matías Walker. Senador, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Hoy en condición de demócrata, del grupo del partido en el cual están, visitaron La Moneda. Se juntaron, como estaba contando recién, con el subsecretario Monsalve. ¿Qué sacan limpio de allí? Bueno, efectivamente nos reunimos, Matías, con el subsecretario del Interior y le entregamos una serie de propuestas que hemos venido trabajando y actualizando desde el año pasado, senadores y diputados de Demócratas. En concreto, le dijimos al subsecretario del Interior que si bien estamos comprometidos con el fast track legislativo en materia de seguridad, no se requieren nuevas leyes para adoptar las 3 medidas que hoy día la ciudadanía está exigiendo y que todos los expertos están recomendando. Primero, un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Un estado de emergencia similar al que tenemos en la macrozona sur, que ha dado buenos resultados, que ha disminuido los hechos de violencia. No podemos esperar que se apruebe el proyecto de infraestructura crítica, que tiene plazo de indicación hasta el 5 de septiembre, para actuar en la región metropolitana y pedirle colaboración a las Fuerzas Armadas, a cargo de infraestructura crítica, a cargo de las carreteras, a cargo de las telecomunicaciones, entregando apoyo logístico a Carabineros. Segundo, en materia de segregación carcelaria, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se requiere imitar el modelo italiano para aislar al crimen organizado en las cárceles. Presentamos un proyecto de ley a principios de año, se lo fuimos a presentar al ministro de Justicia con la senadora Rincón para tener un sistema diferenciado de cumplimiento de pena en las cárceles. ¿Existe hoy? Aislar al crimen organizado, efectivamente. Por eso digo que no se requiere un nuevo proyecto de ley, gracias a una ley que aprobamos el año pasado,
que permite adecuar los planes reguladores para poder ampliar las cárceles, como se va a hacer en este caso para esta cárcel de máxima seguridad, o construir nuevas cárceles, es que se puede avanzar en esto y avanzar hacia un modelo de segregación penal. Junto con eso no es inmediato, eso requiere, no sé, uno supone que si construir, a veces poner un techo en una terraza no se puede poner meses. Pero estos proyectos pueden ser de un par de años. Pero yo le pongo un ejemplo, Matías. En la cárcel de Huachalalume, por ejemplo, Coquimbo y La Serena, que no tienen los mismos niveles de hacinamiento que otras cárceles, hoy día se puede segregar al crimen organizado, al Tren de Aragua, a las organizaciones más peligrosas, y no se está haciendo. Por eso digo, acá se requiere una decisión de Estado. Esto el fiscal nacional lo ha dicho hace mucho tiempo. Viajó a Italia junto con el jefe de la Unidad de Crimen Organizado, el Ministerio Público, Ignacio Castillo, y dijeron tenemos que replicar el modelo italiano. No el modelo de Salvador, sino que el modelo italiano, que es una democracia donde hoy día los líderes de la camorra, de la mafia italiana, ¿qué es lo que hicieron para que no se sigan cometiendo delitos de las cárceles? Medidas de aislamiento, 18 horas al día aislados, obviamente sin celulares, sin intercomunicadores. Aprobamos una ley para eso también, totalmente aislados de manera que no sigan cometiendo delitos desde las cárceles. Déjeme que me detenga en esa segregación. Obviamente tener mejores cárceles y mejores es una buena, pero demora, una buena idea y una buena acción, pero demora. Con la infraestructura que tenemos hoy, a julio del 2024, ¿se puede mejorar la distribución y la segregación de presos? Se puede establecer un sistema diferenciado de cumplimiento de pena. ¿Y qué le dice el subsecretario frente a eso? Probablemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a salir diciendo, mire, esto afecta a la igualdad ante la ley. Bueno, aprobemos una ley si quieren, y presentamos el proyecto dentro de los tribunales de ejecución de pena, porque es muy importante tener tribunales especializados para impedir que se sigan cometiendo delitos de las cárceles. Yo creo que esto se puede hacer hoy día. Si además quieren reflejarlo en la ley, está ese proyecto, pero necesitamos implementarlo ya. ¿Qué le dice porque el subsecretario? Mientras estamos conversando, se siguen cometiendo delitos desde las cárceles. Yo no puedo decir lo que nos dijo el subsecretario, porque acá hay temas reservados. Vamos a tener el día jueves en el Senado una sesión especial, también reservada, con el ministro de Justicia, donde él va a exponer sobre la situación de las cárceles y cómo se está enfrentando al crimen organizado. Y una tercera medida, para que no se me olvide, cómo enfrentamos la criminalidad asociada al fenómeno migratorio. Nosotros, Matías, ya aprobamos el año pasado una ley que establece el control preventivo de identidad con fines migratorios, un proyecto promovido por la diputada Joana Pérez de Demócratas que hoy día es vigente, ley de la República, y no se está aplicando. Le pedimos al subsecretario Monsalve hoy día aplicarlo en todo el país. Explíquenos. Eso significa que tú le puedes pedir la identificación a cualquier extranjero para ver si está enrolado, para ver si está en una situación migratoria irregular, si tiene orden de expulsión pendiente o no. Lo decía el fiscal nacional el día de ayer. Hay muchas personas que están cumpliendo penas privativas de libertad en carácter de primerizo, pero a lo mejor son criminales avesados que llevan 20 años cometiendo delitos en Chile, en Venezuela, en Colombia, en otros países, pero al no estar enrolados no podemos tener ese control. Por eso es fundamental que en todo el país, y las Fuerzas Armadas, con su capacidad logística, pueden ayudar en eso. Por ejemplo, en un estado de emergencia como el que hoy día existe en la macrozona sur, que ha dado buenos resultados, como ha ocurrido en el norte también, en que se ha dispuesto la colaboración de las Fuerzas Armadas al control de la frontera, y también eso ha tenido buen resultado porque se ha reducido el número de ingresos ilegales al país. Déjeme juntar la medida 1 con la 3. Esta capacidad y facultad de pedir identificación a personas y que sean extranjeras y que entonces digan quiénes son, el enrolamiento, sus antecedentes, su identidad muchas veces que no se sabe, y en fin. Eso lo junto con la 1, que dice usted que este estado de emergencia. ¿Usted se imagina o quisieran o aspiran a que, por ejemplo, patrullas del ejército en algunos lugares más complejos de la región metropolitana, está hablando usted, hagan ellos la labor de pedir identificación a ciudadanos en las calles? Ocurrió durante la pandemia, para poner un ejemplo mucho más cercano. Nosotros nos movilizábamos y para fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas, yo lo veía en Valparaíso, en Viña del Mar, cuando íbamos al Congreso, había un oficial de la Armada que nos pedía la identificación o nos pedía el pase para poder pasar de una comuna a otra. Eso se hace también en la macrozona sur.
con buenos resultados. Lo está haciendo el Ejército del Norte. ¿Por qué no puede hacerlo el Ejército en la región metropolitana? Con su capacidad logística, controlando las carreteras. Y la presencia. Donde veamos, eso es el tema, que efectivamente el Estado recupera su presencia en comunas como Lampa, en el acceso a Quilicura, en zonas rurales que hoy día están en manos del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Y qué pasa si, pongamos un caso hipotético, va una patrulla, carabineros, en apoyo con la Armada, detienen personas para pedirle la identificación y descubren que X persona no está enrolada, no tiene papeles, está ilegal? ¿Qué hace? Lo pone a disposición de la policía migratoria. Así está ocurriendo hoy día en el norte. ¿Ya? De hecho, ampliamos el plazo máximo de detención para estos efectos. Y hoy día lo que hace las Fuerzas Armadas del Norte, si viene una persona de Bolivia, de Perú, un venezolano, y no tiene la visa, el permiso correspondiente de ingreso al país, lo pone a disposición de la policía. ¿Qué hace esa policía investigación. migratoria, policía de migración? Se inicia un proceso de expulsión administrativo. Mientras, ¿cuánto dura un proceso como ese? Que es mucho más rápido que un proceso judicial. ¿Ya? Y para eso ampliamos el plazo de detención, porque pasaba que en Colchane, lo hablamos con el alcalde de Colchane, a veces se demoraba la policía en poner a disposición de la policía migratoria a una persona. Y eso se puede hacer de manera rápida y efectiva, gracias también a un proyecto que aprobamos en el Congreso. Pero ¿a qué voy con todo esto? Porque podría estar hablando toda la noche de las medidas específicas. Que tiene que haber una reacción. La gente, y por supuesto una señal al crimen organizado, tiene que ver que el Estado está reaccionando, tomando medidas. A mí me encanta legislar y vamos a seguir legislando. Y tenemos infraestructura crítica, regla del uso de la fuerza, mañana vamos a aprobar el Ministerio de Seguridad Pública, todo eso lo vamos a aprobar. Pero si no hay una actitud, una reacción por parte del Estado de decir, mira, vamos a aislar el crimen organizado en las cárceles, vamos a sacar a los militares a las calles, no para que se metan en las poblaciones y ejerzan labores de orden público, sino que para que aporten en su capacidad logística, de control, de resguardo. Y en definitiva también le pedimos la identificación a los extranjeros para ver si están en una situación migratoria regular o no, si tienen un decreto de expulsión vigente o no, cosa básica. Eso hoy día no se está haciendo. ¿Usted ha conversado con miembros de las Fuerzas Armadas y que están disponibles? Porque muchos de ellos, en conversaciones informales que todos podemos tener, te dicen que no todos se sienten preparados y otra cosa, preparado porque no es su especialidad el orden público o estar en las calles, sino que tienen otro problema, no se sienten del todo respaldados. Así es. Nosotros fuimos a conversar el año pasado con la senadora Rincón, con el comandante en jefe del Ejército, para presentarle nuestro proyecto de reforma constitucional para que la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras, en el norte, fuera permanente y no dependiera hoy día de un decreto de infraestructura crítica que depende del gobierno de turno, francamente. Y que lo que nos dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es que obviamente necesitaba un respaldo para el ejército. Por eso en la ley Naín Retamal no solamente establecimos una legítima defensa privilegiada en favor de las policías, sino que también incorporamos a las Fuerzas Armadas para que puedan defenderse en caso de ser atacados. Y lo mismo Gendarmería, que hoy día enfrenta, insisto, el crimen organizado desde las cárceles. Y por eso también tenemos que avanzar el proyecto de la regla del uso de la fuerza, que ya aprobamos en general, donde hemos hecho énfasis y una discusión que tuvimos con la ministra del Interior, legítima, en que el principio de racionalidad en el uso de la fuerza tiene que estar por sobre el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. ¿Por qué no nos explica exactamente qué significa? Eso significa en la práctica que la policía y las Fuerzas Armadas no pueden emplear la misma arma que un delincuente. Porque hoy día, ¿qué es lo que pasó en Lampa? Si el crimen organizado hoy día actúa con armas automáticas. Entonces, imagínense que en milésima de segundo un carabinero, policía de investigaciones, personal del Ejército, de las Fuerzas Armadas, tiene que decidir a ver si estoy haciendo un uso proporcional de la fuerza o no. Por eso es que en esta discusión, dentro de la regla del juego democrático, nosotros ya aprobamos un proyecto en general, y ahora tiene que verse reflejado en las indicaciones, que el principio de racionalidad en el uso de la fuerza tiene que estar por sobre el principio de proporcionalidad.
En el número uno de las soluciones que usted planteó, este estado de excepción constitucional, que es el estado de emergencia, ¿qué otras características tiene? ¿Y por qué siente usted que ha sido renuente la autoridad de aplicarlo? Yo creo que a la izquierda, que ha votado en contra muchos de estos proyectos que acabo de mencionar, 15 de estos proyectos han sido votados en contra por parlamentarios oficialistas, ya sea en general o se han abstenido en algún trámite. ¿Para qué recordar lo que fue el proyecto de robo de madera, que ha sido muy efectivo en la macrozona sur, junto con el estado de emergencia? Yo creo que a la izquierda, en general, le complica que se afecte la libertad de movilización y la libertad de reunión, que son consecuencias del estado de emergencia. Pero nosotros le decíamos al subsecretario del Interior, mire, está bien, si no quiere afectar la libertad de reunión en la región metropolitana, las manifestaciones, si no quiere afectar la libertad de movilización, bueno, decrete un estado de emergencia más liviano, pero permita que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros, que es lo que se busca con el proyecto de infraestructura crítica. Pero recién el plazo de indicaciones que concordamos con el gobierno vence el 5 de septiembre para votar en particular el proyecto de infraestructura crítica. O sea, vamos a esperar hasta fin de año a que se apruebe el proyecto de infraestructura crítica para tomar medidas hoy en la región metropolitana. Yo creo que no podemos esperar 4 meses, 5 meses. Hoy, Matías, hoy día, el gobierno puede decretar estado de emergencia en la región metropolitana. Y responsablemente, después de haber estudiado esto, creo que es lo que corresponde. Está funcionando en el sur, está funcionando en el norte, no veo por qué no pueda funcionar en la región metropolitana, donde han aumentado los homicidios más violentos. Este estado de emergencia, me acuerdo cuando empezó en la Araucanía, después las renovaciones van requiriendo aprobaciones del Parlamento. El primero entiendo que, primero y segundo, solo el primero. Ya llevamos más de 40. Sí, pero el primero es prerrogativa privativa del Ejecutivo. Así es. ¿no? Y su renovación... Después de 15 días... Se renueva. Se renueva por parte del Congreso. Ya, y ahí entra el Congreso y requiere, ¿qué mayoría es eso? Requiere mayoría simple. Sí, ya, vamos a suponer que el gobierno se decide a dar este golpe de efecto y efectivo, sí, y también efectista, que no hay que mirarlo a huevo aquí porque el efectismo es también la señal, a eso de efectismo, es decir, nosotros estamos en una esquina parados para que nos vean, eso también puede ser efectista, pero a su vez es efectivo. Si es que el presidente se decide hacer esto, mañana pongamos, 15 días después viene la renovación, en el Congreso es otra historia. Yo supongo que se va a aprobar, así como hemos aprobado todas las renovaciones de estado de excepción en la macrozona sur. De hecho, la última renovación del estado de excepción en la macrozona sur, en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, lo aprobamos hace 15 días atrás. ¿Por qué? Porque fue la ministra del Interior a hacer un reporte de cómo esto ha permitido bajar los hechos de violencia, junto con haber tipificado el delito del robo de madera, con una serie de medidas de prevención. Entonces, insisto, si está funcionando en el sur, ¿cuál es el complejo? ¿Cuál es el trauma ideológico? ¿Cuál es la tranca política de poder adoptar esa decisión en la región metropolitana? Ok, dejemos en la eventual tranca política de un sector, pero pasemos a lo práctico. ¿Cómo un país puede seguir viviendo eternamente con medidas parche? Porque la medida de 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, deja de ser excepcional, pues. Por supuesto. ¿Cómo se pasa a la habitualidad? Hoy día tú tienes que enfrentar una emergencia y pedirle colaboración a las Fuerzas Armadas. No puedes prescindir de las Fuerzas Armadas. Y en periodos de normalidad, obviamente, tenemos que lograr que la policía esté revestida de más facultades para ejercer esas labores de manera permanente. ¿Qué es lo que le dijimos hoy día al subsecretario del Interior? Saque a todos los carabineros que están desarrollando funciones administrativas, por ejemplo, notificaciones. Senador, ¿cuántos años que venimos escuchando esto? En la ley corta antidelincuencia del gobierno de la presidenta Bachelet ya aprobamos sacar a carabineros de una serie de trámites administrativos. Pero hoy día carabineros siguen haciendo notificaciones judiciales. No tiene por qué hacer notificaciones. Para eso están los receptores judiciales. Otra cuestión. Hoy día Carabineros... ¿De quién es responsabilidad eso? Parémonos un segundo en un problema real. No, un problema real. Usted dice, está la ley. Ministerio de Interior y de Seguridad dicho por Pública. usted, los carabineros siguen haciendo notificaciones. ¿Por qué? ¿De quién es el error técnico, administrativo? ¿Es del propio carabinero? ¿Es del gobierno?
El Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, a propósito que mañana creamos el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que espero que esté 100% enfocado en estos temas, tiene que procurar que efectivamente Carabineros, que tiene por ley orgánica constitucional una función eminentemente preventiva, desarrolle esa función. Porque pongo el segundo ejemplo. Hay miles de carabineros que hoy día están cumpliendo labores investigativas. Y las labores investigativas las tiene que desarrollar la Policía de Investigaciones, no Carabineros. Carabineros tiene que estar previniendo el delito. Y la Policía de Investigaciones, investigando. Y eso lo hemos aprobado en la ley. Pero hay como una inercia de que hoy día los fiscales tienen la opción de enviar la orden de investigar o a la Policía de Investigaciones, como hacer lo normal, como en el sistema la regla general, o a Carabineros. Y muchas veces le envían la orden de investigar a Carabineros, cuando queremos que Carabineros esté en la calle. Más allá de lo que haga el Ministerio Público, ¿qué dice la ley aprobada, la ley de la República vigente al respecto? ¿Qué dice? Que preferentemente la Policía de Investigaciones es la que tiene que desarrollar esa labor. Y muchas veces por falta de dotación de la Policía de Investigaciones, el fiscal recurre a lo más cercano, que es Carabineros, y le da la orden de investigar a Carabineros porque Carabineros muchas veces investiga bien, pero necesitamos que Carabineros cumpla, sobre todo, un rol preventivo, un rol disuasivo. Dotación de Carabineros, también una historia que se repite en cada crisis. Así es. Cada muerte trágica y llamativa y impactante, estos paquetes de medidas se repiten y la gente, el problema es que deja de empezar a creer de que son efectivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Bueno, aprobamos una ley que permite llamar nuevamente al servicio a carabineros que pasaron a retiro. Hoy día... ¿Cuándo se aprobó esa ley? Esa ley se aprobó primero el gobierno de la presidenta Bachelet y hoy día, este año, el gobierno lo ha implementado también vía decreto. O sea, el gobierno puede llamar nuevamente al servicio a carabineros que pasaron. Se ha hecho, no en el número, no tengo el número exacto, pero se ha hecho y se sigue ejerciendo. Eso se puede hacer más. Hay que alargar la vida funcionaria de carabineros. Hoy día los carabineros, si no los ascienden, pasan a retiro en forma muy temprana. ¿No es ley todavía eso? ¿El alargar la carrera? Hay un proyecto de ley que viene del gobierno del presidente Piñera para alargar la vida funcionaria, la carrera funcionaria de carabineros. Nosotros le hemos pedido a la ministra Carolina Toá que, a pesar que viene del gobierno anterior, se ponga en tabla y se apruebe. Eso necesita recursos. Y obviamente hay que poner esos recursos entendiendo que gobernar es priorizar y que la prioridad número uno hoy día es la seguridad pública. Que aquí podemos estar encontrando, aparte del problema de seguridad, estar encontrando en estos problemas, en estas preguntas tan básicas que se le ocurriría a un niño hacer. Claro. Quizás el problema de la desafección de la gente con la política, porque si a un ciudadano común y corriente le ofrecen un paquete de medidas legislativas, dice, no necesito más leyes. Puede ser una cosa que puede ser una barbaridad. Yo necesito gente en la esquina de mi casa. Entonces uno le dice, sí, pero es que para que esté un carabinero en la esquina de su casa tiene que haber una ley, por lo tanto, paciencia. Sí, pero todas las leyes que uno plantea, ¿dónde están? Vienen del gobierno del presidente Bachelet, vienen del gobierno del presidente Piñera, claro. Y uno le dice, bueno, los carabineros salir de la oficina y para afuera. No, si ya está la ley. ¿Y por qué no se cumple? Alargar la carrera. ¿Desde cuándo fue la última vez que en una sala del Congreso Nacional se discutió el proyecto presentado para alargar la vida de funcionario de carabineros? Bueno, ya aprobamos una ley y está vigente y hay que ejercerla. Lo que pasa es que hay que poner los recursos, porque eso significa incentivos para que carabineros pueda permanecer más tiempo durante la carrera funcionaria. Ya aprobamos un conjunto de leyes para darle más atribución a los policías, a los fiscales, para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Un solo ejemplo. Esta ley que combate el crimen organizado y el narcotráfico, que aprobamos el año pasado, permite quitarle las casas, las propiedades al narcotráfico, al crimen organizado. Nosotros queremos saber, efectivamente, ¿se han quitado? ¿Cuántas casas se han decomisado? Ya, ¿y usted no tiene el número? No tengo el número. Y vamos a pedirlo, por transparencia, aunque sean datos reservados, porque finalmente... Saber de que las leyes no son letras muertas. Por supuesto. Que las leyes están significando algo para que la ciudadanía entienda que es bueno hacer leyes. Hoy día la ley permite que el sistema le quite las propiedades al narcotráfico. Muchas veces el narcotráfico hace ostentación de su poder a través de sus propiedades. Hoy día la ley permite quitarle
Todos aplaudían al alcalde Carter, que está muy bien, cuando demolía las casas narco. Bueno, esto no solamente permite demoler las casas narco, sino que quitarles el dominio. Una ley vigente que aprobamos el año pasado. Entonces, ese fue el punto que dijimos hoy día en La Moneda. Reiteramos todo nuestro compromiso como demócratas con el fast track legislativo que acordamos como mesa del Senado, con la mesa de la Cámara y el gobierno. Eso está avanzando. Pero lo más importante es la decisión y la voluntad para aplicar estas leyes que hemos aprobado. Matías Walker, vicepresidente del Senado, senador de Demócratas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Encantado. Bueno, si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evite los con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Estuvo aquí hace un tiempo y siempre es interesante tener a nuestro invitado, Álvaro Iriarte, cuando se trata de analizar lo que ocurre en la política norteamericana y qué más atingente a lo que está ocurriendo ahora. Álvaro Iriarte es analista internacional del Instituto República y asesor del Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago. Muchísimas gracias por estar aquí, Álvaro. No, feliz de acompañar una vez más a todo el público de... Para entender qué pasó, volvemos atrás, volvemos a esa primaria que fue dramática para Biden, fue un punto de inflexión, estaban a lo mejor muy empatados dependiendo de qué encuesta, pero de ahí en adelante solamente bajó Biden, Trump subió, se negó a retirar, estoy haciendo el resumen rápido, se negó a retirarse Biden y con bastante apoyo de Obama y de varios otros. Pero lo que ocurrió es que Trump logró congregar a todo su partido, incluso sus más críticos, a casi todos, casi todos, sus más críticos se cerraron detrás de Trump. Y Trump empezó a subir, y algo indicó que se congelaron las donaciones a Biden, lo que fuera, que Biden tuvo que entregar su candidatura al final. Y a eso llegamos al fin de semana. De ahí en adelante, cuéntanos tú cómo lo estás viendo. Bueno, acabas de hacer un resumen extraordinario. Muy breve. Pero el corazón de la información. Y claro, lo que hemos visto acá en la práctica, lo que está trascendiendo en los medios más especializados, pero también la información en pasillo, es que lo que hizo que el domingo el presidente saliera a abandonar su periplo presidencial serían aparentemente una mezcla de dos cosas, una pública y una interna. La pública, tú mencionaste muy bien, se congelaron las donaciones, 30 diputados y senadores estaban llamando a que diera un paso al costado. Había una situación, la división pública del Partido Demócrata, sin perjuicio de ciertos apoyos importantes como el del mismo expresidente Obama. Pero aparentemente lo que fue gravitante fue que durante el último fin de semana la campaña le habría mostrado, su propia campaña le habría mostrado encuestas internas que maneja sola ellos y que no son las mismas que tenemos nosotros acceso a través de los distintos portales, donde el camino para llegar a los 270 electores para ser presidente no existía. No había ningún camino viable y que además estaría contagiando abajo del resto de las votaciones, en particular en la elección del Senado. Y eso gatilló a las alertas. O sea, Biden podía dejar como legado la derrota de la nueva elección, Correcto. que no es muy frecuente en un presidente norteamericano, ¿no es cierto? Perder la reelección. Correcto. Pero además perder ciertas mayorías. No sé si el Senado tiene mayoría. Tiene una mayoría de un escaño. De uno. Perderla, ¿no tienen en la Cámara de Representantes? No, pero la perdieron, claro. Es decir, una derrota en toda la línea y sería probablemente eso lo que lo hizo decidirse. Probablemente sería eso. O sea, en el fondo es verdad que estaban congeladas las donaciones, habían los llamados, pero en el fondo el problema es que no había cómo y además iba a arrastrar consigo al Partido Demócrata. Ahora, esto no es que no vaya a ocurrir, puede todavía ocurrir. O sea, estamos a 100 días de la elección, un poquito más. 5 de noviembre. 5 de noviembre. Hay un mes que objetivamente desde una perspectiva política de Estados Unidos le regalaste un mes a la campaña de Trump y de los republicanos, porque tuviste desde el debate hasta el domingo en que se baja, que es casi un mes,
tuviste más el atentado entre medio, tuviste lo que tú dijiste, un partido republicano que se unió detrás de Trump, un mensaje claro, consistente, una elección de un vicepresidente que generó ondas de repercusión por la juventud y porque un heredero aparente. O sea, todo bien, hasta que se bajó. Ya. Aquí empieza el siguiente capítulo. Claro, en el segundo tiempo, que es la parte que queda el 5 de noviembre, Trump iba ganando por goleada. Vicepresidente, un atentado en su contra, es feo decirlo, pero políticamente le puede redituar, ¿no es cierto? Nadie lo buscaría ni se justificaría, pero los hechos es que En la práctica le sirve. puso al partido detrás. Era goleada. ¿Alcanza con el tiempo que queda a remontar si todavía no tiene ni candidato el Partido Demócrata? Esa es la gran pregunta. En estricto rigor, si tú revisas, pareciera ser que el presidente Biden decidió jugar una última carta al darle en el segundo tuit su apoyo público a la vicepresidenta Harris como la abanderada del partido, y todos los trascendidos indican que habría asegurado el número de delegados requeridos para la nominación. En el fondo, lo habría conseguido por la vía de los apoyos, la dinámica. Además, hay que recordar que en el caso del Partido Demócrata, distinto al Partido Republicano, los demócratas tienen los superdelegados, que en el fondo, en el caso que no se alcanzara la votación en la primera, el quórum en la primera votación, se activan los superdelegados, que son los senadores, diputados, gobernadores, que tienen un voto sin que nadie los haya elegido como delegados. Un resabio propio de la estructura del Partido Demócrata, que es el partido de izquierdas en Estados Unidos, donde tienes delegados que no son parte de un proceso de primaria. Los republicanos no lo tienen. Ya. Por lo tanto, todo indicaría que va a ser Kamala Harris. Todo indicaría, ¿o no? sí. ¿O tú crees que sería aventurarse y uno se puede equivocar? Mira, los reportes dicen que ya aseguró. En segundo lugar, otros aspectos, cualquiera podría competir, sí, solamente necesita conseguir 300 firmas de delegados. Un delegado puede firmar una solicitud de candidato, no puede tener más de 50 delegados de un mismo estado, pero en la práctica, cuando tú ves los otros nombres que suenan como posibles presidenciables, tú viste que rápidamente, nuevamente, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan le dieron su apoyo. Le dieron su apoyo a Kamala. Ellos no quieren ser. Porque ellos no quieren ser, porque probablemente lo que están viendo es que la elección es literalmente cuesta arriba y el efecto es un costo muy alto para tu capital político. O sea, si tú quisieras comparar, tú podrías quedar con un escenario, aunque el contexto es distinto, con un escenario como el que enfrentó el ex senador John McCain en su elección 2008 en contra del presidente Obama. O sea, fue barrido en el colegio electoral, se perdieron las mayorías y se avanzó considerablemente y llegó el presidente Obama con Congreso para aprobar reforma, que ocupó los 2 primeros años hasta el 2010 precisamente para aprobar uno de sus temas emblemáticos, la reforma de salud, el Obamacare, y el rescate de la industria automotriz. Perfecto. Podría pasar eso. Entonces, no hay muchos nombres. Ahora, ellos suenan como vicepresidentes, porque no pierden nada como candidato a vicepresidente. Porque de hecho pueden quedar en pole position para la siguiente elección. Si vemos que la disputa era entre dos personas, un octogenario y uno semi-octogenario, Trump, y la crítica, bien patudo Trump, porque Biden tenía 3 años más que él nomás. Sí, claro. El que era viejo, que no estaba bien, hoy día se revierte y hoy día quien podría apelar a la juventud y a la energía es Kamala Harris versus Trump. No sé si lo vaya a hacer. Entonces, ser. ¿a Trump ¿es un boomerang este? Mira, la dinámica, la forma de hacer campaña de Donald Trump ha demostrado que de alguna manera para estas cosas es como un candidato de teflón, porque no se le adhieren estos problemas. O sea, él tira, como tú dices, el tema de la edad, no se regresa, pero efectivamente Kamala Harris podría utilizarlo. Lo que sí creo yo que va a ser interesante, Matías, es que probablemente el ticket Trump-Benz va a tener que salir a adoptar un tono más propositivo. Con Biden a la cabeza del ticket, el efecto de arrastre que produce las dudas de la capacidad cognitiva, de la sustentabilidad física en el tiempo, de su capacidad de gobernar, se contamina todo. Claro. Pero sin él, Claro. cambia la dinámica. Entonces hay que ver si con las encuestas que hoy día arrojan en promedio, las públicas que conocemos, 2 a 3 puntos de diferencia a favor de Donald Trump a nivel nacional y hasta 6 o 7 puntos en los estados bisagra, si con la misma dinámica de la campaña hasta ahora de Donald Trump, pero con el ingreso de Kamala Harris, se mantiene, o si al contrario, tienen que salir a hacer propuestas.
no basta la crítica. Eso está por verse. ¿Cuál podría ser el compañero o compañera de lista de Kamala Harris si logra la nominación, que es lo más probable? Sí, mira, yo aquí creo que el panorama para los demócratas en cuanto a elección de vicepresidente es bastante más fácil y hay un catálogo de opciones bastante más amplio que para presidente. ¿Por qué? Primero porque, como comentábamos hace unos instantes, no pierde nada con ir a candidato a vicepresidente, puede ser un descubrimiento de una figura nacional y aunque pierda, queda listo eventualmente para una siguiente campaña, como ha pasado en la historia reciente, con muchos otros candidatos a la presidencia o candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Cuando tú ves los nombres que suenan, se produce un efecto importante que vamos a comentarlo porque no deja de llamar la atención. La mayoría son gobernadores en ejercicio. Sí, el de Illinois, el de Pensilvania. La de Michigan, el de California, el de Carolina del Norte y el de Kentucky. Este ramillete de gobernadores, y a eso se suma el senador por Arizona, Mark Kelly, que fue astronauta y que en el fondo sacó una victoria impresionante en la última elección en Arizona, que es un estado bisagra. Casi todos vienen de estados bisagras. Es que es importante, explica tú Vamos a qué es explicar estado bisagra. Lo que ocurre es que con el sistema del colegio electoral hay algunos estados que en el fondo es muy difícil que cambien su votación y por lo tanto están sólidamente en la columna de uno u otro candidato. California es un ejemplo de estado que lleva desde el 88 en adelante, el 88 me parece que fue la última elección, pero desde ahí comienza a votar sistemáticamente por los demócratas. Es habitualmente demócrata. Es habitualmente demócrata y los 53 electores están en el bolsillo del candidato demócrata, sea el candidato que sea. Okay. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el estado de, me atrevería a decir hoy día, Indiana, que es un estado más pequeño. Es republicano. Es republicano. Pero hay en la práctica 7. Y hay que explicarle, perdón, no todos se acuerdan, porque cada 4 años hay elecciones, que cuando uno tiene un estado, tiene todos los electores de ese estado. Salvo en 2 casos. Hay 2, claro. Que es Nebraska, que distribuye de sus electores. Proporcional. 2 los distribuye para el que gana en todo el estado y los otros los distribuye, los otros 3 los distribuye en función de los congresos, los distritos para elegir congresistas. Y hay uno que podría quedar en manos de Kamala Harris porque estuvo en manos de Joe Biden y qué sé yo. Y el otro es Maine, que hace lo mismo, reparte 2 para el que gane el voto a nivel nacional, en la costa este, arriba. Ya, pero generalmente si uno se lo lleva todo. Gana California, se lleva a todos los electores de California. Completo. Se lleva a Illinois, todos los de Illinois. Claro. Entonces los bisagras son los que nos van mutando. Las que van cambiando de un año a otro o en un ciclo en más de un ciclo. Hoy día, ¿cuáles son? Ahí hay que jugar el partido entonces. Ahí es donde está la clave. ¿Y cuáles son esos? Son Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Kentucky. No, Kentucky es sólido republicano. Republicano. Arizona, Nevada, Ohio, Georgia y Carolina del Norte. Ya. Ahí tienes 8. 8. Pero hay que tener cuidado porque no se comportan de igual manera. Ohio es un estado bisagra porque tiene dinámicas de estado bisagra, pero si tú revisas desde el 2008 en adelante, el 2008 Obama lo gana muy cómodamente, pero inmediatamente después, el 2012, comienzan a ajustarse los números y ese estado está cada vez más votando por los republicanos. Ok. Menos bisagra. Menos bisagra. Pero tienes estados como, por ejemplo, Arizona, que la diferencia, Biden lo ganó por 0.3 puntos porcentuales. O sea, fue 49-30 contra 49%. Wow. Y eso es un estado bisagra por naturaleza. Entonces, tener un vicepresidente de ese lugar te puede ayudar a ganar los bisagras. Exacto. Y esa es la estructura. De hecho, si tú analizas una primera vista de la elección de Vance como vicepresidente, mucha gente dijo, oye, esto no mueve la aguja, no ayuda a ganar un estado. Hay que tener cuidado, porque J.D. Vance probablemente va a apelar a todos los ese mundo rural, ese concepto del hillbilly que se encuentra en Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Michigan y Pensilvania son limítrofes con Ohio, de donde él es senador, y Wisconsin no es limítrofe por geografía, pero está en el territorio. Entonces, yo también creo que hay que poner mucho ojo en eso, porque no es solamente que Trump haya elegido un heredero y que esté mostrando que tiene el control absoluto del partido republicano, sino que tú podrías ver ahí una estrategia de preocuparse de garantizar eso. Y por su parte, Kamala Harris podría hacer lo mismo. O sea, que esté sonando el gobernador Shapiro de Pensilvania, que lleva 2 años desde que fue electo la última vez, es un tema.
La gobernadora Whitmer de Michigan, que ya cumplió un periodo, salió reelecta y además logró quedarse con mayoría en ambas cámaras legislativas estatales, es también una señal, porque ahí está la pelea. Centrémonos un segundito en Kamala Harris, porque Kamala Harris, yo recuerdo haber leído críticas después de 2 años de llegar a la Casa Blanca como vicepresidenta, 1 año y medio, 2 años, se le tildaba como que ya no fue. Fue una decepción. ¿Qué pasó con Kamala Harris? ¿Por qué no prendió en la política? No enganchó. Ella había sido fiscal, brillante aparentemente, había sido senadora por California, pero aquí en Washington se aguó. Bueno, pero lo tenemos hoy día de candidata. Entonces, ¿cuáles son, a tu juicio, los atributos y los defectos, por así decirlo, de Kamala Harris que pueden marcar su carrera a la Casa Blanca? Mira, como atributo, Kamala Harris tiene la ventaja que en una sociedad polarizada como la de Estados Unidos puede generar una empatía por la dinámica. Si se genera una campaña tóxica, se puede ver como que es un exceso la forma en que Donald Trump se refiere a ella, cómo la descalifica o cómo la califica. Ni siquiera digo descalifica. Y eso puede ser un activo importante. No estoy hablando, para que la gente no me malinterprete, de que se victimice, sino que en el fondo el contraste puede ser notable si ella trata de presentar una campaña absolutamente propositiva. No hace falta que ella haga ver que la están descalificando. El público lo va a ver si es que ella... Ya. Ese es un tema. Ahora, ese es un atributo. El otro atributo es que Kamala Harris debería tener la capacidad de aglutinar a parte importante de la base electoral demócrata, o sea, de la gente registrada como demócrata. Porque una cosa es tener el apoyo, otra gente sacar a votar a la gente ese día. Y el problema de Biden es que en las últimas semanas el apoyo dentro de los que se identifican como demócratas o de centro izquierda o progresista iba a la baja en todos los perfiles demográficos. Y eso es un problema para tu campaña. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el voto es voluntario. Y el voto, como es voluntario, tú necesitas movilizar lo más posible a tu base. Donald Trump es un maestro de eso. O sea, la base que se identifica con el Partido Republicano siempre tiene estándares superiores al 85% no de satisfacción, sino que de movilización o de energía. ¿En general o con Trump? Con Trump, en sus dos procesos. Trump es un gran movilizador de su gente. De su base, de su gente. ¿Ya? Biden estaba yendo a la baja. Entonces, Kamala Harris aparece, según la información que tenemos vigente al día de hoy, con un porcentaje importante de capacidad de movilizar a su gente, 79%, 80%. ¿Es suficiente? Yo te diría, en un estado bisagra puede que no sea suficiente. O sea, probablemente en un estado bisagra ella necesita movilizar al 85, 90% de la gente que se identifica como demócrata o como de centro izquierdo o de izquierda, y además un porcentaje importante de la gente independiente o que se identifica a sí misma como moderado. Pero ahí tienes una virtud. Ahora, la desventaja de Kamala Harris, la principal, es que en la foto del Partido Demócrata y en la foto de la política de los Estados Unidos, Kamala Harris corresponde al ala más progresista del Partido Demócrata. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se arma la contienda presidencial del 2020, Joe Biden gana, incluyéndole a la nominación a Kamala Harris, porque Joe Biden se presenta y se plantea ante el público de las primarias y ante el electorado de Estados Unidos como un demócrata de centro y moderado. Había tenido una votación, ¿se acuerda esto del tema del transporte escolar? El del transporte escolar. Hace 30 años. Exacto. Que había votado más bien, lo habían acusado de ser segregacionista. Porque no quería la integración de los... Exactamente, por lo tanto era visto como un tipo más de centro y hacia la derecha dentro de los republicanos, de los demócratas. De centro, porque no hay... Entonces equilibró con Kamala Harris. Exacto, y equilibró el ticket de Biden y Kamala Harris desde una perspectiva electoral. Tuvo el equilibrio que Biden se presentó como una voz con experiencia, una persona moderada. Además, en el 2020 era el señor lo voy a decir en inglés, el Mr. Nice Guy, amable, que todo el mundo conocía al viejo Joe, al confiable Joe. Tenía el apoyo del expresidente Obama. Y Kamala Harris era esta fuerza nueva que representaba en todo aspecto el nuevo Partido Republicano, descendiente de afroamericano, de California y más progresista. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer ella ahora? Porque Biden le da el apoyo, dice Kamala Harris tiene que liderar el ticket, pero en el fondo la gente, tú tendrías que ver
si votó efectivamente por Biden con el ticket Kamala Harris o solo por Biden sin importarle tanto el ticket. Y eso es relevante. Ahora, hoy día una demócrata, una analista demócrata que conversé con ella en la tarde, muy demócrata, muy activista, me decía que Kamala Harris no es tan izquierda o tan progresista como la quieren pintar los republicanos, que ella es vista por muchos demócratas como esa fiscal, casi como una policía. Ya. Entonces, Correcto, ya. A ver, Lo que pasa es que tenemos que poner esto en el contexto. Fue fiscal muchos años en California. Fue fiscal general, primero fue fiscal de distrito, después fue fiscal general de California y después saltó a ser una de las senadoras de California. Sí. Ya. ¿Cuál es el punto? Cuando tú ves la estructura, o más que la estructura, cuando tú ves la dinámica del Partido Demócrata como este gran partido, el Big Tent Party, que abarca todo, efectivamente en los últimos años, y esto con anterioridad a las protestas de George Floyd, los demócratas han adoptado una actitud bastante poco convencional respecto a la persecución del crimen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú ves las noticias en Los Ángeles y en San Francisco, es muy habitual que si la gente el robo hormiga no se persiga, no se sancione en la práctica. De hecho, constantemente tú estás viendo información de que entran a las tiendas, sacan cosas y en el fondo nadie les hace nada. Y hay otras dinámicas asociadas con una visión, si tú quisieras verlo en la perspectiva teórica, mucho más de no son responsables de lo que hacen, es culpa más bien de la sociedad, tenemos que hacer una reforma del sistema penal. Kamala Harris fue fiscal. Kamala Harris no aplicó esta dinámica como sí la aplicaron otros fiscales posteriormente. De manga ancha ella fue rigurosa ella fue bastante más rigurosa. En perseguir todos los delitos que pudo. Exacto. Pero ¿dónde se ve que Kamala Harris es del ala más progresista? Aborto. Aborto, por ejemplo. Vouchers educacionales. Políticas que tú asocias con, en el fondo, el rol del Estado o la expansión del rol del Estado en la dinámica de los Estados Unidos, particularmente en salud y en educación. O sea, el tema de salud, el Obamacare, hoy día es un tema que sigue siendo discutido. Ya pasó el momento, porque eso fue uno de los hitos que marcó los primeros 2 años de Donald Trump y por el cual se peleó con John McCain antes de que muriera, que en el fondo la promesa de los republicanos era derogar y reemplazar el tema de el Obamacare. No lo lograron hacer porque le faltaron los votos en el Senado, el 2018, antes de las elecciones. Hoy día eso no está. Entonces Kamala Harris efectivamente no es Alejandro Ocasio-Cortez, no es Bernie Sanders, que son más izquierdistas. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo, Matías, y eso es así. Pero no es una figura como la de el propio Biden o los Kennedy, por ejemplo, que eran demócratas. El Partido Demócrata tiene una transformación. O sea, John Kennedy era presidente por el Partido Demócrata. Claro. Revisa sus discursos, revisa sus intervenciones, revisa su actitud respecto del crimen o otras cosas. Calza mucho más con un perfil que hoy día tú me dirías, no, este es republicano. Ah, mira. Porque es una postura distinta. Pero Kamala Harris está en el espectro más hacia la izquierda que Joe Biden y que otros. No es de las que está más a la izquierda, pero eso es importante tenerlo. Bueno, sí, una breve, me queda un segundito, una muy breve. Tú dijiste algo al pasar que en el segundo tuit Biden le dio el apoyo a Kamala Harris. Alguien dice, ¿y por qué no en la primera comunicación cuando él dice, yo me retiro y le doy las gracias a Kamala Harris, ¿por qué no dice, y la apoyo? ¿Tú ves algo, haces alguna lectura ahí de que duda en darle su apoyo al primer momento? No. ¿O sencillamente quiere dejar el documento para la historia hablando solo de él? Yo me atrevería a decir que es lo segundo, lo que tú dices. Yo creo que busca separar aguas, mantener un rol absolutamente institucional y republicano haciendo su salida, y el acto seguido, sin documento, sino que simplemente con un tuit, entra a la dinámica política. ¿Por qué? Porque en la práctica, perdón, pero esta es la primera vez que un presidente que no busca la reelección hace un anuncio y no es en cadena nacional. Lyndon Johnson, el año 68, lo hace en cadena nacional y deja una frase para la historia. No buscaré y no aceptaré la nominación de mi partido para la presidencia de los Estados Unidos. Lo dice, cadena nacional. Choc, aquí es un tuit con una carta, que es una carta muy sencilla, y luego viene el tema. Y Biden dice en esa carta que luego va a dar las explicaciones, y no ha pasado. Perfecto. Bueno, si siempre es muy entretenida la elección norteamericana, esta se ha puesto realmente como de una serie. Tal cual. De hecho, un dato, perdón que... Sí. Hay una serie que está disponible en la plataforma Max que se llama VIP, que es una comedia, y que en la segunda, tercera temporada la vicepresidenta le llega el anuncio que el presidente no compite y que ella tiene que ser la que encabeza el ticket.
La realidad muchas veces llega después que la ficción y en este caso la recomiendo para la gente que se interesa porque puede permitir entender algunas dinámicas intrapartido. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública y Máster de Liberal Arts de la Universidad de Chicago. Gracias por estar aquí esta noche. Que te vaya muy bien. Muchas gracias y como siempre yo mando un saludo, tú sabes. Mande, ¿a dónde? ¿Copiapó? A Copiapó, evidentemente, a toda la gente allá. ¿Ah? Copiapina el hombre. Muy bien, gracias Álvaro. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Ya de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24.2.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Séptimo retiro de AFP. Debate empieza esta semana. Sí, hay que debatirlo, porque ya se cumplió la veda, y eso no voy a presentar proyectos, se han presentado los dos, entiendo, y hay que debatirlos. Pese a que técnicamente el ministro de Hacienda ha dicho, ha declarado infinitas veces, y no solo él, todos los técnicos, el presidente de la República, que es inviable desde el punto de vista de la realidad económica chilena, ¿no? Y por lo que generaron los retiros anteriores, que ya hay evidencia con la tremenda inflación que se genera sobre todo en las familias más humildes de nuestro país. Bueno, vamos a más detalle en 24.cl sobre ese tema, pero revisamos el pronóstico del tiempo para básicamente de aquí el martes hasta el sábado. Tenemos una máxima probable similar de 17, 18, 19 grados, por ahí va a rondar, y las mínimas también están entre 2 mañana, 4 pasado mañana, 2, 3, 5 hasta el sábado. Entra un poquito algunas nubes por allí, no se ve agua en el horizonte hasta el día sábado, así que ya tiene entre 18 y 3, para poner un promedio vuelo de pájaro, van a ser los próximos 5 días las máximas y mínimas probables. Un día como hoy, Guns N' Roses debutó con el álbum Appetite for Destruction. Este disco, que hoy cumple 37 años, es uno de los elementos básicos en la colección del rock de cualquier fanático de la música. Este disco lanzó a la fama a los Guns, pero que no fue tan popular en su debut. Ojo con eso, fíjese que solo vendió 200.000 copias después de varios meses y llegó a la cima de la lista Billboard 200 a más de un año de haber salido al mercado. Es decir, se demoró en madurar este disco. De fondo escuchamos Paradise City, una de las canciones más reconocidas de la banda estadounidense. Con Guns N' Roses despedimos Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.